Si alguna vez has perdido algo importante, si has sufrido sin entender por qué, si has cuestionado a Dios en medio del dolor, esta historia es para ti. Dale like ahora mismo y comparte este video para que más personas encuentren esperanza en medio del sufrimiento. Síguenos para más relatos bíblicos que transformarán tu perspectiva. Comencemos con una de las historias más profundas de toda la Escritura. En la tierra de Uz, en tiempos antiguos, cuando los patriarcas aún caminaban sobre la tierra, vivía un hombre llamado Job. No era un hombre ordinario. Las Escrituras mismas testifican que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No había nadie como él en toda la tierra. Era un hombre íntegro en una generación corrupta, un adorador sincero en medio de la idolatría, una luz brillante en tiempos de oscuridad. Job no solo era justo espiritualmente, también era inmensamente próspero materialmente. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Su casa estaba llena de siervos, su mesa rebosaba de abundancia y su influencia se extendía por toda la región. Era el hombre más grande de todos los orientales, respetado por todos, honrado por su sabiduría, admirado por su integridad. Pero la verdadera riqueza de Job no estaba en sus posesiones, sino en su familia. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Cada uno había crecido bajo la sombra de un padre piadoso. Cada uno conocía el temor de Jehová. Cada uno era un regalo precioso para Job. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Era una familia unida, amorosa, llena de gozo y comunión. Y Job, en su devoción a Dios, se levantaba de mañana después de estos banquetes y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decían: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía continuamente Job. Era un padre intercesor, un sacerdote de su hogar, un hombre que no descansaba en su vigilancia espiritual sobre aquellos que amaba. Todo era perfecto, la bendición de Dios era evidente. La protección divina era palpable. Job había construido una vida que muchos envidiarían, pero que él había edificado sobre el fundamento de la justicia y el temor a Dios. Era la prueba viviente de que servir a Dios traía bendición, que la integridad tenía recompensa, que el camino del justo prosperaba. Pero lo que Job no sabía, lo que no podía saber, era que en ese preciso momento, en las cortes celestiales, en el trono mismo de Dios, se estaba desarrollando una conversación que cambiaría su vida para siempre. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, los seres angelicales que sirven en su presencia. Y entre ellos vino también Satanás, el adversario, el acusador de los hermanos, aquel que había caído del cielo como un rayo, pero que aún tenía acceso a la presencia divina. No venía a adorar, sino a acusar, no a servir, sino a destruir. Y Jehová dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Era una pregunta que Dios ya conocía la respuesta, pero que servía para exponer las intenciones del enemigo. Satanás respondió: han de rodear la tierra y de andar por ella. Había estado patrullando, buscando, observando, identificando víctimas potenciales para sus ataques. Entonces, Jehová le preguntó algo que haría temblar los cimientos del universo. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Era un elogio divino. El Dios del universo estaba presumiendo de su siervo. Estaba señalando a Job como el ejemplo supremo de fidelidad humana. Y en ese momento, Satanás vio su oportunidad, no para probar la fidelidad de Job, sino para atacar el carácter mismo de Dios. Satanás respondió con una acusación venenosa: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Era una acusación devastadora. Satanás estaba sugiriendo que Job solo servía a Dios por interés, que su adoración era mercenaria, que su integridad era comprada con bendiciones. Estaba diciendo que no existe tal cosa como el amor desinteresado a Dios, que toda adoración
es transaccional, que los humanos solo sirven a Dios por lo que pueden obtener de Él. Era un ataque directo al corazón de la relación entre Dios y el hombre. Si Satanás tenía razón, entonces toda adoración era falsa, toda devoción era hipocresía, todo amor a Dios era simplemente amor propio disfrazado. Era la afirmación de que Dios no era amado por quien es, sino solo por lo que da. Y entonces, Dios hizo algo que ha desconcertado a teólogos durante milenios. Aceptó el desafío. He aquí, dijo a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Le dio permiso al enemigo para atacar a su siervo fiel, le abrió la puerta para que destruyera la vida del hombre más justo de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué permitiría Dios tal cosa? ¿Por qué pondría a su siervo más devoto en el fuego del sufrimiento más intenso? La respuesta es profunda, porque Dios conocía el corazón de Job mejor que Job mismo. Sabía que la acusación de Satanás era falsa. Sabía que Job lo amaba genuinamente, no por sus bendiciones, sino por quien él es, y estaba dispuesto a permitir que esa verdad fuera demostrada, sin importar el costo. Satanás salió de la presencia de Jehová, y Job no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. No sabía que había sido el tema de conversación en el cielo. No sabía que su vida había sido puesta en la balanza. No sabía que en las próximas horas perdería absolutamente todo. Job estaba en su casa, quizás orando como era su costumbre, quizás dirigiendo los asuntos de su vasta propiedad, quizás simplemente disfrutando de la paz que viene de una vida vivida en rectitud. El sol brillaba sobre sus campos, sus rebaños pastaban tranquilamente, sus hijos estaban en la casa del hermano Mayo R, comiendo y bebiendo vino juntos. Todo estaba en perfecta armonía. Y entonces llegó el primero de los mensajeros. Jadeando, con el rostro marcado por el horror, el hombre apenas podía hablar. Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Antes de que Job pudiera procesar completamente esta tragedia, antes de que pudiera siquiera comenzar a responder, llegó el segundo mensajero. Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia, an fuego del cielo. 7,000 ovejas, más de la mitad de su riqueza, convertidas en cenizas en un instante. Y los pastores, hombres que había conocido por años, hombres con familias, todos muertos. El shock debió haber sido insoportable, pero aún no había terminado. El tercer mensajero llegó corriendo, con lágrimas corriendo por su rostro. Los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo, para darte la noticia, an 3,000 camellos. Toda su capacidad de comercio, todo su medio de transporte a larga distancia, robados, y más siervos asesinados. La devastación económica era total. En cuestión de minutos, Job había pasado de ser el hombre más rico de Oriente a la bancarrota absoluta. Pero Satanás no había terminado. Había guardado lo peor para el final, porque sabía que un hombre puede soportar la pérdida de riqueza, puede recuperarse de la ruina económica, pero hay una pérdida de la cual pocos se recuperan. El cuarto mensajero llegó, y en sus ojos Job pudo ver algo peor que el horror de las pérdidas materiales. Era el terror de algo infinitamente más devastador. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. El tiempo debe haberse detenido en ese momento. Las palabras deben haber resonado en la mente de Job como el doblar de campanas fúnebres. Todos sus hijos, todas sus hijas, los 10 han muertos aplastados bajo los escombros de la casa. Aquellos por quienes había intercedido cada mañana, aquellos en quienes había invertido su vida, aquellos que eran su gozo, su legado, su futuro. Todos desaparecidos en un instante. 4 mensajeros, 4 tragedias, cada una llegando antes de que pudiera recuperarse del anterior. Era un ataque coordinado, diseñado para destruir no solo su fortuna, sino su alma misma. Era el infierno desatado sobre un hombre justo. Y entonces Job
hizo algo extraordinario. Se levantó, rasgó su manto en señal de duelo, como era la costumbre de su tiempo, se rapó la cabeza, otra expresión tradicional de lamento profundo, y entonces, en lo que debe ser uno de los momentos más poderosos de toda la Escritura, se postró en tierra y adoró. No maldijo, no blasfemó. No cuestionó, no acusó a Dios de injusticia. En el momento de su mayor agonía, en el abismo más profundo de su dolor, Job adoró. Y de sus labios salieron palabras que resonarían a través de los siglos: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Era una declaración teológica profunda, en medio de una tragedia indescriptible. Job estaba afirmando varias verdades monumentales. Primera, que todo lo que tenemos es prestado, no poseído. Segunda, que Dios tiene el derecho soberano de dar y de quitar. Tercera, que Dios es digno de adoración, no por lo que da, sino por quien es. Y cuarta, que la bendición del nombre de Jehová no depende de las circunstancias. Las Escrituras añaden, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Había pasado la prueba. Satanás había sido refutado. Job había demostrado que es posible amar a Dios por quien Él es, no solo por lo que da. La acusación del enemigo había sido probada falsa. Pero en las cortes celestiales, Satanás no estaba satisfecho. Volvió a presentarse ante Jehová, junto con los hijos de Dios, y nuevamente Dios le preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió: han de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? Era una declaración de victoria. Job había mantenido su integridad. La prueba había sido pasada. Pero Satanás, en su malicia implacable, no estaba dispuesto a admitir la derrota. Piel por piel, respondió Satanás. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Era una escalada terrible del ataque. Satanás estaba diciendo que un hombre puede soportar la pérdida de posesiones e incluso de familia, pero cuando se trata de su propio cuerpo, de su propia vida, de su propio sufrimiento físico, entonces su verdadero carácter saldrá a la luz. Era la afirmación de que en última instancia todos los humanos son egoístas, que cuando se trata de autopreservación todos abandonan a Dios. Y Dios, conociendo la profundidad de la fidelidad de Job, permitió el siguiente nivel de prueba. He aquí, él está en tu mano. Mas guarda su vida. Satanás podía hacer lo que quisiera con Job, excepto matarlo. Era un permiso aterrador, pero con un límite divino. La vida de Job estaba bajo la protección soberana de Dios. Satanás salió de la presencia de Jehová, y entonces hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No era simplemente una enfermedad incómoda, era una aflicción horrible, probablemente una forma severa de lepra o una enfermedad similar. Su piel se cubría de llagas supurantes. El dolor era insoportable, la comezón era incesante. Su apariencia se volvió tan repulsiva que la gente huía de él. Job se sentaba en medio de cenizas, el lugar de los marginados, el basural de la ciudad, donde los leprosos y los rechazados se reunían. Tomó un tiesto, un pedazo de cerámica rota, y se rascaba con él, intentando encontrar, aunque fuera un momento de alivio, del tormento constante. El hombre más grande de Oriente ahora se sentaba en el basurero como un mendigo enfermo. Entonces llegó su esposa, la mujer que había compartido sus días de prosperidad, que había criado a sus hijos, que había visto toda la tragedia desarrollarse. Y en su propia agonía y amargura, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Era la voz de la desesperación, la tentación final. Si Job maldecía a Dios, si blasfemaba, Dios lo mataría, y su sufrimiento terminaría. Su esposa, en su dolor, estaba sugiriendo el suicidio espiritual como escape del tormento. Era exactamente lo que Satanás quería que Job
blasfemara y muriera, probando así que su adoración había sido condicional todo el tiempo. Pero Job respondió: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y las Escrituras añaden: en todo esto no pecó Job con sus labios. Era una teología profunda expresada en medio del sufrimiento más extremo. Job estaba afirmando que si aceptamos las bendiciones de Dios, también debemos estar dispuestos a aceptar las pruebas, que nuestra relación con Dios no puede ser solo transaccional, solo basada en lo que recibimos, que la verdadera fe permanece incluso cuando no entendemos, incluso cuando duele, incluso cuando parece que Dios nos ha abandonado. Entonces llegaron 3 amigos de Job: Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita. Habían oído de todos sus males y vinieron para consolarlo. Pero cuando lo vieron de lejos, no lo reconocieron. El cambio era tan drástico, la transformación tan terrible, que este hombre que había sido la imagen de la salud y la prosperidad, ahora era irreconocible. Alzaron su voz y lloraron, rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y entonces se sentaron con él en tierra durante 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Era el silencio del asombro, del horror, de la incapacidad de comprender cómo tal sufrimiento podía caer sobre un hombre tan bueno. Y después de estos 7 días de silencio, Job abrió su boca, y en lo que se convertiría en uno de los poemas más profundos de toda la literatura humana, maldijo el día de su nacimiento. No maldijo a Dios, como Satanás había predicho, pero sí expresó el dolor de su alma con una honestidad brutal y desgarradora. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: «Han varón es concebido». Sea aquel día sombrío, y Dios desde arriba no cuide de él, ni claridad sobre él resplandezca. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Era el grito de un alma en agonía. No era blasfemia, era lamento. Y Dios lo permitió, lo registró en su palabra, porque el lamento honesto es parte del proceso humano del sufrimiento. Job no estaba rechazando a Dios, estaba derramando su dolor ante Elan. Y entonces comenzó el largo diálogo entre Job y sus 3 amigos, ciclo tras ciclo de argumentos, acusaciones y defensas. Los amigos operaban bajo la teología tradicional de la retribución en el justo prospera y el malo sufre. Por lo tanto, si Job estaba sufriendo tan intensamente, debía haber pecado gravemente. Su lógica era simple, pero su aplicación era cruel. Elifaz comenzó con tacto, pero terminó acusando: ¿quién es el que inocente se pierda? Y ¿en dónde los rectos sean destruidos? Estaba implicando que el sufrimiento de Job era prueba de pecado oculto. Bildad fue más directo: en sí tus hijos pecaron contra él. Él los echó en el lugar de su pecado. Estaba sugiriendo que los hijos de Job habían muerto por su propio pecado, un golpe cruel a un padre ya destrozado por el dolor. Zofar fue aún más brutal: sábete que Dios, aún de tu iniquidad, ha olvidado parte. Estaba diciendo que Job merecía aún más sufrimiento del que estaba experimentando, y Job en su defensa mantuvo su integridad. No negó que era pecador, porque todo humano lo es, pero insistió en que no había cometido ningún pecado que justificara tal sufrimiento. Y sobre todo, anhelaba una audiencia con Dios mismo, una oportunidad de presentar su caso ante el juez supremo. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos. Era el grito del corazón humano, por respuestas, por comprensión, por justicia. Job no estaba cuestionando la existencia de Dios, ni siquiera su justicia última, pero sí cuestionaba por qué un Dios justo permitiría tal sufrimiento a un hombre justo. Los diálogos continuaron, cada vez más intensos, cada vez más dolorosos. Job defendía su integridad mientras sus amigos la atacaban. Job demandaba respuestas mientras sus amigos ofrecían acusaciones. Y Dios permanecía en silencio, aparentemente ausente, dejando que Job luchara con las preguntas más profundas de la existencia humana. Y entonces
después de 37 capítulos de argumentos humanos, después de incontables palabras de sabiduría humana, después de todos los intentos de Job y sus amigos de resolver el misterio del sufrimiento, Dios habló. Jehová respondió a Job desde un torbellino, no con explicaciones, no con disculpas, no con revelaciones sobre la conversación celestial o el papel de Satanás, sino con preguntas que pusieron toda la situación en perspectiva eterna. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia, y siguieron pregunta tras pregunta, cada una revelando la inmensidad de Dios y la pequeñez de la comprensión humana. ¿Quién puso las medidas de la tierra? ¿Quién cerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Dónde está el camino a la habitación de la luz? Dios no estaba siendo cruel, estaba estableciendo un punto fundamental. Hay un orden de magnitud diferente entre el Creador y la criatura. Hay misterios que la mente humana no puede comprender. Hay propósitos divinos que trascienden la comprensión mortal. Y a veces, la única respuesta apropiada al sufrimiento no es una explicación, sino una revelación renovada de quién es Dios en Job, quien había demandado respuestas, quien había pedido una audiencia con Dios. Ahora se encontraba completamente abrumado por la majestad divina. Después del primer ciclo de preguntas de Dios, respondió, «Aquí, que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar». Pero Dios no había terminado. Continuó con más preguntas, más revelaciones de su poder y sabiduría. Describió al Behemoth y al Leviatán, criaturas de poder terrible que solo Dios podía controlar. El mensaje era claro: si Job no podía entender o controlar a estas criaturas físicas, ¿cómo podría entender o cuestionar los propósitos eternos del Dios Todopoderoso? Y finalmente, Job llegó al lugar de rendición total, no de derrota, sino de comprensión verdadera. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Era la declaración de transformación completa. Job había conocido acerca de Dios antes de su sufrimiento, pero ahora, a través del sufrimiento, lo conocía personalmente. Había tenido conocimiento intelectual. Ahora tenía experiencia íntima, y ese conocimiento experiencial de Dios era más valioso que todas las riquezas que había perdido, más precioso que la ausencia de sufrimiento. Entonces Dios se volvió a los 3 amigos de Job y les dijo algo sorprendente: «Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job». Los acusadores de Job, quienes pensaban que estaban defendiendo a Dios, en realidad lo habían representado mal. Sus teologías simples, sus respuestas fáciles, su juicio cruel, todo había sido una distorsión del carácter divino. Dios les ordenó que ofrecieran sacrificios y que pidieran a Job que orara por ellos. Y Job, el hombre que había sido acusado falsamente, el que había sido juzgado injustamente, el que había sido herido por las palabras de sus amigos, ahora tenía que interceder por ellos. Era una lección final de gracia y perdón. Y cuando Job oró por sus amigos, cuando extendió misericordia a quienes le habían causado dolor adicional, entonces Jehová cambió la aflicción de Job, le devolvió el doble de todo lo que había tenido antes: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Su prosperidad fue restaurada en escala multiplicada. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con el pan en su casa. Se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Pero la bendición mayor no estaba en las posesiones materiales. Job tuvo 7 hijos y 3 hijas más,
No reemplazaban a los que había perdido, porque ningún hijo puede ser reemplazado, pero eran la afirmación de que la vida continúa, que hay esperanza después de la tragedia, que Dios puede dar belleza por ceniza. Las Escrituras registran que las hijas de Job fueron las más hermosas de toda la tierra, y Job les dio herencia entre sus hermanos, algo inusual en una cultura patriarcal, mostrando quizás que el sufrimiento había transformado también su perspectiva sobre el valor y los derechos de las mujeres. Y Job vivió 140 años después de su prueba. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. No con amargura, no con resentimiento, sino en paz, habiendo aprendido las lecciones más profundas que el sufrimiento puede enseñar. La historia de Job nos enseña verdades eternas. Primera, que el sufrimiento no siempre es resultado del pecado personal. Job era justo, y aún así, sufrió intensamente. Segunda, que hay batallas espirituales que suceden más allá de nuestra visión, conversaciones en el cielo que afectan nuestras vidas en la tierra. Tercera, que Dios es soberano incluso sobre nuestro sufrimiento, permitiéndolo, pero también limitándolo según su sabiduría perfecta. Cuarta, que es posible amar a Dios por quien Él es, no solo por lo que nos da. Job demostró que la adoración genuina persiste, incluso cuando las bendiciones desaparecen. Quinta, que nuestras teologías simples a menudo son inadecuadas para explicar las complejidades del sufrimiento humano. Los amigos de Job tenían respuestas fáciles que resultaron ser falsas, y que es apropiado lamentarse honestamente ante Dios. En Job expresó su dolor brutal y francamente, y Dios no lo condenó por ello. Séptima, que a veces Dios no nos da explicaciones, sino revelaciones de sí mismo, y esa revelación es suficiente, incluso cuando no entendemos. Octava, que el sufrimiento puede profundizar nuestra relación con Dios de maneras que la prosperidad nunca podría. Job pasó de conocer acerca de Dios a conocer a Dios íntimamente. Novena, que Dios puede restaurar lo que el enemigo ha destruido, a menudo en medida multiplicada. Y que al final, Dios siempre vindica a sus siervos fieles. La historia de Job resuena a través de los siglos porque todos experimentamos sufrimiento. Todos enfrentamos preguntas sin respuesta. Todos luchamos con el silencio aparente de Dios. Y todos necesitamos saber que es posible mantener la fe incluso cuando perdemos todo lo demás. Job, el hombre que lo perdió todo, nos enseña que cuando tenemos a Dios, nunca realmente lo hemos perdido todo. Que la integridad es más valiosa que la riqueza. Que el carácter forjado en el fuego del sufrimiento es más precioso que el oro. Y que al final, conocer a Dios personalmente vale cualquier precio que tengamos que pagar.